Parcelas divididas en diseño completamente al azar, diseño por bloques completamente al azar. Una introducción. Bueno, el tema de parcelas divididas en sí ya es un tema factorial. Es un diseño de tratamiento, porque es un arreglo de los tratamientos en un diseño clásico. Entonces podemos ver aquí en un diseño de tratamientos donde es un arreglo factorial de dos o más factores. Una vez que están estos arreglos de tratamientos, se aplica a un diseño del experimento, por lo general un diseño clásico, que puede ser un diseño completamente al azar, un diseño por bloques completamente al azar, un diseño cuadro latino, donde se va a poder realizar o aplicar estos tratamientos en las unidades experimentales. Entonces veamos un poco, ¿no? El arreglo de parcelas divididas, como les decía, un arreglo, ¿qué es? Son arreglos o diseño de tratamientos, es decir, la forma en que van a estar arreglados los tratamientos o la combinación de ellos, que son niveles de varios factores, de dos o más factores, donde el interés es conocer el verdadero efecto de uno de los factores en el estudio. ¿Cuáles son esas características? Su mayor aplicación es en la experimentación agrícola. Su naturaleza, los niveles de factores en la investigación de experimentos se utilizan en parcelas grandes y parcelas pequeñas. Las parcelas grandes pueden ser parcelas también llamadas principales o completas, y las pequeñas subparcelas. Las parcelas pequeñas están dentro de las parcelas grandes. Un ejemplo de eso es cómo aplicar esto. Puede ser en tipos de sistema de riego y variedades, métodos de cultivo, y ahí dentro sus niveles de fertilidad, métodos de siembra y variedades. Es decir, uno de los factores va a ser la parcela grande y dentro va a estar la parcela pequeña. Otra característica de interés del investigador es conocer el verdadero efecto de la parcela pequeña. Por lo general, el error que más se mide aquí o se observa, logrado libertad, es el error de la parcela pequeña, es decir, el error B. En el caso de tener parcelas y subparcelas, porque también puedo tener el modelo de parcelas, subparcelas y subparcelas. Como decía anteriormente, ¿no? El efecto de la parcela grande, y lo que se quiere observar más en detalle es el efecto de la parcela pequeña. Se ejecuta en una etapa y por lo general aplicado más bien en un diseño por bloques que se ajusta bastante en el tema del campo. Entonces veamos aquí conceptos iniciales de parcelas divididas, donde se utiliza frecuentemente en experimentos con dos o más factores, y cuando uno necesita ser evaluado en unidades experimentales grandes y el otro en unidades experimentales pequeñas. Como habíamos visto en la diapositiva anterior, tiene una herencia agrícola, quiere decir que se aplica o nace el tema agrícola, ¿sí? Donde voy a tener parcelas grandes y parcelas pequeñas. Cuando se puede usar parcelas divididas, cuando uno de estos factores exige que sean parcelas grandes, o en inglés es hard to change, conocido como HTS. Estos términos vamos a ver en software estadístico, ¿no? Por ejemplo, Minitab. Entonces, en las parcelas grandes son un poco complejos su aleatorización, ¿no? Por temas logísticos y económicos. Por ejemplo, sistema de labranza, de irrigación, distancia entre surcos, niveles de luz o temperatura. ¿Y cuando yo escojo la parcela pequeña? Bueno, cuando es más fácil su aleatorización. Obviamente ya tiene su restricción, como variedades, distancia entre plantas, dosis y fertilizantes. Con el factor eh, se lo puede utilizar en parcelas pequeñas o subparcelas, se lo conoce como easy to change, es decir, es fácil de manipular o de aleatorizar. Entonces se asigna ese factor a las parcelas pequeñas. Como les decía, las subparcelas o parcelas pequeñas tienen su restricción de aleatorización, y el error es donde se va a poner más énfasis en su grado de libertad. Útiles en experimentos asociados a horticultura, zootecnia, industria, laboratorio de investigación, entre otros. Entonces veamos aquí un ejemplo de arreglo de parcelas divididas en DCA. Entonces tenemos aquí que, bueno, ya sabemos que el DCA se aplica cuando existen unas condiciones homogéneas y no existen variables externas que puedan afectar o de alguna manera en un error aleatorio de una manera alta o significante. Entonces,
Los niveles de la parcela principal va a ser x, y, z y los de su parcela ABCD. Es decir, esta parte de aquí voy a tener una parcela y, donde en esta parcela y va a estar aleatorizado lo que son las parcelas o subparcelas ABCD, ¿no? De forma aleatoria. Tengo esta parcela X grande, donde está asignado de forma aleatoria las subparcelas, lo mismo la parcela Z grande y sus subparcelas ABCD. Esto lo voy a replicar una segunda vez y una tercera vez. Todo de forma homogénea, haciendo que este diseño completamente al azar tenga un arreglo en parcelas divididas. Aquí no hay bloques, solo se trata de réplicas. ¿Sí? Porque las condiciones del experimento son homogéneas. Veamos ahora en un DBCA. Entonces voy a tener 4 variedades de guisantes ABCD y voy a medir su rendimiento en 3 marcas de fertilizantes X, Y, Z. Entonces, de alguna manera se ajusta que las parcelas grandes sean los fertilizantes y las variedades sean los guisantes como sus parcelas. Entonces veamos cómo es este arreglo, ¿no? Aquí está, ¿no? X, Y, Z va a ser los fertilizantes. O sea, de alguna manera, logísticamente y económicamente me conviene a mí que las parcelas grandes aplicar una fertilización YXZ, ¿no? En parcelas grandes. Entonces, carga de trabajo me facilita. Entonces, de alguna manera, el arreglo por parcelas divididas en un diseño por bloques se ajusta eficientemente. Entonces, tengo una aplicación de fertilizante Y, una parcela grande, en X y en Z. Pero dentro de esas parcelas grandes voy a aplicar subparcelas, parcelas que van a dividir esta parcela grande y van a ser variedades de guisantes ABCD que van a ir asignados de forma aleatoria. Entonces vemos aquí que X, Y, Z es fertilizantes y ABCD, que son las subparcelas, los guisantes. Entonces, en este punto, las parcelas principales son X, Y, Z. ¿Sí? Se supone que el área es heterogénea, por eso, o bajo ese contexto, se aplica el diseño por bloques. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, esto de aquí es una réplica que se convierte en bloque. Entonces, supongamos que este es un primer bloque. De allí aleatorizo lo que es la aplicación de los fertilizantes Z y X. Y en esta parcela grande Z vuelvo a aleatorizar lo que es la subparcela o parcela pequeña, los 4 guisantes. En Y, que es otra fertilización, los 4 guisantes. Y en X, que es otra fertilización, las 4 subparcelas, que son los guisantes. Y así continúo con el siguiente bloque. Entonces tenemos 3 bloques, ¿sí? Donde están las parcelas grandes, son los fertilizantes, X y Z, y las subparcelas los guisantes, A, B, C y D. Entonces, por temas logísticos, de carga de trabajo y económicos, hemos decidido en este ejemplo que las parcelas grandes sean los fertilizantes, ayudándonos en temas de tiempo, dinero, y poder así medir errores y tener una precisión en la estimación y en su significancia. Entonces veamos, ¿no? Parcelas, subparcelas y factores. La unidad experimental mayor se denomina parcela y la menor se denomina parcela pequeña o subparcela. Entonces veamos aquí el modelo matemático. Tenemos YIJK, que es la variable dependiente evaluada. Mu es la media general. Tenemos aquí gamma, que es el efecto debido a los bloques. Alfa, que es los niveles del factor A, el error de alfa. Beta, que es el efecto producido por el factor B. El error de B, que es el que vamos a tener más cuidado o más atención, ¿sí? Con los grados de libertad. Y alfa por beta, que sería la interacción de los niveles de A por B. Bien, ahora vamos a ver este ejemplo 1, donde los siguientes datos se refieren al número de raíces en 4 tiempos de medición. Los mismos fueron expuestos al efecto de un factor generalizado que se denomina longitud de vara. El segundo factor y más importante se aplicó a la plantación
y se refiere a la dosis de enraizador de un mismo producto. Ahí tenemos, ¿no?, las dosis 0.5, 1, 1.5 y 2. Entonces aquí tenemos la parcela mayor, que serían las longitudes de vara 8, 12 y 16 y las dosis aplicadas, ¿sí?, donde las repeticiones van a ser los días, que se van a convertir en lo que más adelante serían los bloques. Entonces aquí ya está esta en la tabla donde están los datos. Vamos a ver ahora. Veamos ahora la tabla de análisis de datos. Aquí está, ¿no? La parcela mayor va a ser la longitud de vara en centímetros, A1, A2, A3, estos son los tres niveles. Y las subparcelas serían las dosis, B1, B2, B3, B4. Y aquí están los bloques repetitivos, que son 4. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener 3 parcelas, 4 subparcelas y en 4 bloques, es decir, 4 por 3, 12. Y vamos a tener aquí 4 bloques, es decir, 4 repeticiones que son bloques. Vamos a tener 36 unidades experimentales. Entonces vemos aquí todos los niveles. Ahora veamos este ejemplo 2, donde tenemos un plan de caña de azúcar donde se midió el rendimiento en toneladas hectáreas de azúcar, donde se experimentan 3 fechas de plantación y 3 métodos para plantar, donde se usó un arreglo de parcelas divididas, ¿sí?, en un diseño por bloques completamente al azar. Las fechas se asignaron aleatoriamente, quiere decir que las fechas vienen a ser las parcelas mayores, ¿sí?, que a la larga vamos a tener, ¿no?, los 3 métodos se asignaron al azar, es decir, a las subparcelas, las cuales ha dividido la parcela principal. El experimento contó con 5 repeticiones, quiere decir que las repeticiones se convierten en bloques, como tenemos aquí, ¿no?, bloque 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la parcela mayor va a ser la fecha de plantación, ¿sí?, 1, 2, 3, y los métodos de plantación que van a dividir a la parcela mayor 1, 2, 3, los cuales han sido aleatorizados en cada fecha de plantación, ¿sí? Entonces esto ha sido replicado 5 veces, dándonos un arreglo de parcelas divididas en un diseño por bloques completamente al azar, ¿sí? Entonces la fecha de plantación se la escoge como parcela mayor porque es la más difícil de aleatorizar. Ahora veamos el análisis de varianza. Una ANOVA DCA en 2 factores, es decir, puede tener parcelas y subparcelas. El factor A, la parcela grande o parcela mayor, el error de A, el factor B, la subparcela, la interacción y el error de B y su total. Entonces tenemos aquí la variable libertad, sumas cuadráticas, medidas cuadráticas y lo que va a ser la f calculada. Vamos a tener 3 f calculadas, ¿sí?, para el factor A, el B y la interacción. Quiere decir que aquí voy a tener 3 sistemas de hipótesis, voy a hacer 3 contrastes de hipótesis, tanto para el factor A, B y A por B. Bien, ahora veamos el esquema de análisis de varianza para un diseño completamente al azar, pero ahora con 3 factores, es decir, voy a tener parcelas, subparcelas y subparcelas. Entonces, este es el esquema, ¿no? Fuentes de variación, grado de libertad, sumas cuadráticas, medias cuadráticas y f calculada. Entonces, voy a tener aquí la parcela mayor, factor A y error de A. La subparcela va a ser B, interacción de A por B y el error de B. Y lo que corresponde a la subparcela va a ser factor C, donde voy a tener factor C, interacción A por C, B por C, A por B por C y el error de C. Es decir, aquí quien me interesa son los grados de libertad de el error de C, que de alguna manera tiene que cumplir que sea mayor o igual a 12 para tener una mayor precisión y para poder así ver el detalle en temas de significancia, ¿sí? Tenemos las sumas cuadráticas, las medias cuadráticas y la f calculada. Aquí vamos a tener 7 f calculadas. Quiere decir que voy a tener 7 sistemas de hipótesis que contrastar.
tanto para A, para B, para A por B, para C, para A por C, B por C y A por B por C. Ahora veamos un esquema de análisis de varianza ANOVA, pero en un diseño por bloques con dos factores, es decir, parcelas y subparcelas. Tenemos, en la fuente de variación voy a tener el bloque, es decir, la repetición se hace bloque. Como parcela mayor, el factor A y el error de A. Es decir, estas tres filas van a ser lo que serán, porque van a componer la parcela mayor. Y la subparcela va a ser el factor B, A por B y el error de B. Aquí el error de B tiene que ser mayor o igual que 12 los grados de libertad para tener mayor precisión. Su grado de libertad, las medidas cuadráticas y la F calculada. Voy a tener 4 F calculadas para 4 sistemas de hipótesis que voy a tener que contrastar, tanto para bloque, para el factor A, B y A por B. Este es el esquema de análisis de varianza, lo he traído para que compartir este conocimiento porque a veces es un poco complejo encontrar estos esquemas. Podemos ver aquí que cuando es la parcela mayor se divide para la media cuadrática y el error de A, ¿sí? Para obtener la F calculada. ¿Ok? Y para las subparcelas divido para la media cuadrática y el error de B, ¿sí? Para el error de B. En este caso podemos ver que la varianza del diseño experimental es la media cuadrática y el error de B. Ahora veamos el esquema de análisis de varianza, pero para un DBCA en tres factores, es decir, voy a tener parcelas, subparcelas y subparcelas. Entonces este es el esquema, ¿no? Parecido al de dos factores, pero obviamente se agrega un factor C. Entonces en la parcela mayor o principal voy a tener bloque, factor A y error de A. Tenemos su grado de libertad, sumas cuadráticas, medias cuadráticas y la F calculada. La F calculada se divide aquí para la media cuadrática el error de A, es decir, el error que está en la parcela mayor. En la subparcela que va a estar el factor B va a estar la interacción también y el error de B. Entonces, para calcular la F calculada yo divido aquí en cambio para la media cuadrática el error de B. En la subparcela que vendría a ser el factor C voy a tener la interacción A por C, B por C, A por B por C y el error de C, donde yo necesito que estos grados de libertad sean mayor o igual a 12. ¿Sí? Y miren, que la F calculada aquí está dividida para el error de C, cuando es la subparcela. Es decir, que tanto para la parcela mayor, subparcela y su subparcela, sus F calculados van a estar divididos para su error correspondiente. Aquí tenemos lo que es la prueba comparativa de medidas de Tukey. Voy a tener para el factor de bloque Q de alfa, que es el nivel de significancia R, que se convierte en bloque, lograr libertad del error de A, por la raíz de la media cuadrática de el error de A sobre los niveles de A por B. También tengo para el factor de A, el factor de B y la interacción A por B. Entonces, aquí está la condición, que es el valor absoluto de la medida de I menos la medida J. Tiene que ser mayor a la diferencia significativa neta para ser significante. Gracias por ver el video. Si te gustó, suscríbete, dale like, comenta, guarda y comparte para más contenido. Muchas gracias.